Ok, muy buenas tardes a todos, muchachos, ¿cómo están? Bueno, vamos a proceder con el avance del segundo parcial. Nuestra primera guía va a ser la guía número 6, números pseudoaleatorios. Bueno, sabemos que este segundo parcial es de simulación, ¿verdad? Es el tema de simulación. Únicamente ese tema. Por lo tanto, vamos a ver diferentes aspectos de la simulación. El primero y fundamental para poder simular es la generación de números pseudoaleatorios. Bueno, ustedes ya deben conocer el concepto, ¿no?, de números aleatorios. Es una cantidad definida de números en la cual no existe ningún ordenamiento, una secuencia, es decir, que no existen factores externos que puedan influir en esto, solamente se generan de manera totalmente aleatoria, ¿listo? Bueno, nosotros no podemos generar números aleatorios, debido a que es difícil no tener una incidencia de factores externos para poder generar números aleatorios. Es decir, no podemos realmente generar una aleatoriedad, o sea, una cantidad de números sin una secuencia o sin que estén relacionados entre ellos mismos. ¿Listo? Por lo tanto, vamos a nosotros utilizar esta nueva denominación, que son números pseudo aleatorios. Ahora vámonos al concepto de números pseudo aleatorios. Nos dice la guía que un número pseudo aleatorio es un número que parece aleatorio, pero en realidad ha sido generado por un algoritmo determinista, que es lo que vamos a hacer ahora. Es decir, no es verdaderamente aleatorio porque si conoces el algoritmo y su valor inicial, es decir, la semilla, puedes predecir todos los números que generará. ¿Ok? Listo. Algo importante que vamos a manejar acá es que cuando generamos números pseudo aleatorios no van a ser eternamente aleatorios, ¿ok? Son aleatorios hasta cierto punto. Por ejemplo, si la semilla que vamos a obtener, o bueno, que vamos a implementar en nuestra generación de números pseudo aleatorios es buena, va a, cantidad una genera, va a generar una cantidad de números aleatorios definida que puede ser, dependiendo de la eficiencia y de la calidad de la semilla, puede ser larga o puede ser corta. Es decir, si generamos, por ejemplo, 20 números aleatorios con esta semilla, significa que solo podemos generar 20 aleatorios. Y una vez que empecemos a generar el número 21, va a empezar desde el principio. Es decir, se va a ir ciclando cada cierta cantidad de números, ¿ok? Listo. Vámonos a las características clave, los números de los números pseudo aleatorios. El determinismo. Dado el valor inicial, es decir, la semilla, el generador siempre produce la misma secuencia. Como les mencionaba, dependiendo de la calidad de nuestra semilla, esta secuencia va a ser larguísima, que es lo mejor, o va a ser muy corta, que no nos conviene porque se va a ir repitiendo y ciclando la cantidad de números aleatorios que obtengamos. Eficiencia, se pueden generar muchos números rápidamente. Van a ver que nuestra generación de números aleatorios es muy sencilla, por lo tanto es eficiente realizar estos procedimientos. Imitación de la aleatoriedad. Los números parecen aleatorios y cumplen con ciertas propiedades estadísticas, aunque no sean en sentido estricto. Bueno, esta parte la vamos a ver en la siguiente guía, que es la validación de números aleatorios mediante eh, validaciones estadísticas, ¿no? Se les va a hacer muy familiar, han avanzado algo parecido en las materias de estadística inferencial y econometría. No es muy diferente de ellos, sin embargo sí manejan algunos criterios nuevos. Por lo tanto, la siguiente guía va a enfocarse especialmente en eso. ¿Listo? Ahora, las aplicaciones que tienen los números aleatorios, o mejor dicho, ¿dónde se van a usar? Primeramente en los videojuegos, para crear mundos aleatorios. Seguramente muchos de ustedes ya están relacionados con esto. Un ejemplo puede ser el Minecraft, ¿verdad? Tú generas un mundo y se genera de manera aleatoria con diferentes características del juego. Y bueno, criptografía, aunque allí se prefieren generadores más seguros, esto no lo vamos a indagar mucho. Lo que nos interesa a nosotros es las simulaciones como en el Monte Carlo. Lo que vamos a ver en realidad en este parcial es una simulación Monte Carlo. Vamos a manejar eh,
generación de números pseudo aleatorios, es decir, vamos a manejar números aleatorios, vamos a manejar variables aleatorias que ya hemos visto en la materia de tercer semestre, cálculo de probabilidades, y posteriormente vamos a nosotros realizar diferentes interpretaciones según los resultados que obtengamos. Se les debe hacer muy familiar, ¿no? Es el mismo procedimiento que manejamos en el primer parcial. Nosotros vamos a plantear modelos, los vamos a resolver y posteriormente vamos a obtener resultados, vamos a realizar la interpretación y todo esto nos va a ayudar con la toma de decisiones, ¿ok? Las simulaciones Monte Carlo tienen aplicaciones en distintos ámbitos. En nuestra área podemos tomar decisiones en cuanto a ventas, oferta y demanda, en cuanto a realizar la ejecución de una inversión, de un proyecto, estudiar el valor actual neto, la tasa interna de retorno de un proyecto, además de la teoría de colas para decidir si implementar capacidades, aumentar servidores y diferentes aspectos que vamos a ir viendo más adelante. También se utilizan en las pruebas estadísticas o de rendimiento. ¿Listo? Métodos de generación de números pseudo aleatorios. Nosotros vamos a ver especialmente tres métodos. El primero, que es el método congruencial lineal. El segundo, el método congruencial multiplicativo. Y el último, el método de los cuadrados medios, ¿ok? Cada uno de estos tiene características diferentes, sin embargo, el método congruencial lineal y el multiplicativo tienen una metodología muy parecida, solo cambian pocas cosas. El método de los cuadrados medios es el menos eficiente y bueno, vamos ahora con los ejercicios. Esta es la guía 6. Yo ya los he resuelto, por lo tanto les voy a explicar cómo se hace la resolución de cada uno de ellos, de los tres métodos, ¿no? Ya, súper. Entonces vámonos con el primer ejercicio. Tenemos al método congruencial lineal, que nos dice que deberíamos, o bueno, nos pide generar 10 observaciones de números pseudo aleatorios con una semilla de 10, un multiplicador de 12, un incremento de 100 y un módulo de 1315. Estos son nuevos términos que vamos a ver y no se resumen, bueno, y se resumen, mejor dicho, en la siguiente fórmula. ¿Listo? Acá está. He copiado esta tabla. Toda esta tabla es lo mismo que está acá y al lado le coloqué su variable. La semilla va a ser el valor de x en el número 0. Primero, nos pide generar 10 observaciones. Por lo tanto, y va a ser el número de observaciones que tenemos en nuestro, o bueno, en nuestra generación. Siempre vamos a empezar desde el 0, ¿listo? Ahora, el ejercicio nos da una semilla. Nuestra semilla representa la semilla de nuestra generación número 0, es decir, una anterior del 1, ¿listo? Vamos a tener un multiplicador, que es la variable a, que podemos ver en esta fórmula, está acá. El incremento, que es b, que es este, y el módulo m, que es este, ¿listo? X sub n menos 1 lo vamos a ir generando a medida que vayamos avanzando entre las filas de nuestra generación de números pseudo aleatorios. Inicialmente está representada con la semilla x sub 0. Listo. Entonces nosotros vamos a tener una columna de la cantidad de números que vamos a generar, otra columna de la función. La función es toda esta parte que está entre paréntesis. A más xn menos 1, perdón, por xn menos 1 más b. Todo esto que está entre paréntesis es nuestra función. ¿Listo? Se va a calcular eso. Vamos a borrar esto. X sub n es la semilla de cada una de las filas. X sub 0 inicialmente es el dato que tenemos, que lo vamos a utilizar para calcular la función. Si pueden ver acá, se nos pide la semilla de la fila anterior. ¿Listo? Es decir, en X sub 1 tendríamos que, perdón, para calcular la función X sub i, deberíamos nosotros optar por la semilla xn-1, es decir, 1 menos 1, o sea, x sub 0, que es la semilla inicial. X sub n es la semilla y r sub n ya es nuestro número aleatorio, ¿listo? También se representa por u sub i, ¿ok? Estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar. Bueno, inicialmente identificamos la semilla en nuestra fila número 0, que es 10,
que ya lo teníamos como dato, el resto lo dejamos vacío. Vámonos a nuestra fila número 1. Primero vamos a calcular la función que les mencionaba, que es todo lo que está entre paréntesis. Vamos a realizar el siguiente procedimiento. Si pueden notar, obviamente vamos a hacer este cálculo en todas las filas, este cálculo también y este último cálculo también. Por lo tanto, podemos observar en nuestra función inicial que todos los valores van a ser fijos excepto x sub n-1. Tenemos una sola a que representa al multiplicador con el valor 12. X sub n-1 va a ir cambiando a medida que vayamos avanzando en las filas y el valor de b, que es el incremento, es fijo de igual manera que a, y el módulo, podemos ver el módulo acá que también es fijo, solo existe uno. Por lo tanto, va a ser importante que vayamos fijando nuestras celdas con los valores iniciales. Entonces vamos a calcular este primer paréntesis, a, que está representado por la celda d sub 5. Por lo tanto, vamos a fijar d sub 5 para que vaya avanzando en ese mismo valor entre las filas. Lo multiplicamos por x sub n-1. Eso no lo vamos a fijar porque va a ser un valor variable a medida de que vayamos calculando los números aleatorios. X sub n-1 en este caso sería x sub 0, que es 10. Más b, que significa el incremento, es 100 y lo vamos a fijar porque es el mismo valor para toda la generación de números aleatorios. Posterior a ello vamos a calcular la semilla, en este caso 1. La semilla va a ser representada por el residuo de una relación. La relación es la siguiente. Vamos a colocar residuo en nuestra celda. Vamos a agarrar el número, es decir, el número que va a estar como denominador, perdón, numerador, punto y coma, y el número divisor, es decir, el denominador va a ser 13,15, ¿listo? Y lo vamos a fijar. 1315 es el módulo, ¿ok? Así que ese valor no va a ir cambiando, solamente va a cambiar la función que hemos obtenido. Con eso ya tenemos la semilla número 1, x sub 1. Posterior a ello tenemos la generación ya de nuestro número aleatorio. Podemos ver que la fórmula es algo larga, la vamos a dividir en las dos partes que se están operando, ¿ok? Tenemos primero esta, posteriormente esta. Bueno, en esta primera instancia, ya, no importa. Hasta ahí. En esta primera instancia, en esta primera generación, nuestro resultado es este. Como podemos ver, R sub n o U sub i va a ser ya el número aleatorio que estamos generando. En este caso, nuestro primer número aleatorio, que se calcula mediante la relación entre x sub i, que es la función obtenida, y m. M es el módulo que tenemos, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a obtener y en este caso no hay ningún problema. Bueno, una vez que tengamos estos dos valores, podemos copiarlos ya. No va a haber ningún problema. ¿Listo? Este lo vamos a bajar también. Ya. Ahora, ¿por qué hacemos esta fórmula tan larga? Primero, lo que nos interesa es calcular esta relación. Y vemos que esta fórmula solamente calcula esta relación, ¿verdad? Entre la función y el módulo. Así que vamos a ir bajando y copiando. Y podemos ver lo siguiente. Nuestro primer número aleatorio está en tanto por 1, es decir, 0,1673. Ahora, todos los números aleatorios que vayamos a generar deberían estar en tanto por 1. ¿Y cómo vamos a hacer eso si algunos, como estos tres siguientes, nos han dado no un número en tanto por 1, sino también enteros por delante? Bueno, para ello realizamos esta siguiente operación, que nos calcula directamente el número entero que hemos obtenido. En este caso es 0, ¿no? En el siguiente caso es 2, en el siguiente es 1, 1, 0, 5, 11, 0, 11 y 4. Como pueden ver, son solamente los números enteros
y no tienen ningún decimal. Lo que hacemos es la resta, porque como les decía, solo nos interesan las cifras decimales que hemos obtenido de cada uno de los cálculos. Por lo tanto, restamos el número que hemos obtenido y su entero. De esa manera eliminamos el entero y solamente vamos a obtener todos los números con sus primeros 4 decimales, que es lo que nos interesa. Para no hacer todas estas filas, directamente se ha realizado en esta fórmula y hemos obtenido, fíjense, es lo mismo, ¿verdad? Y listo. Bueno, en resumen, ese es el método congruencial lineal. El lineal mixto, perdón, el congruencial multiplicativo es muy parecido a este, solo cambian dos pequeñas cosas en esta fórmula, ¿ok? En estas dos fórmulas, mejor dicho. ¿Listo? Bueno, vamos a calcular la segunda fila más, por si quedaron dudas. Como habíamos hecho al inicio, inicialmente nos vamos a ir a la función, al cálculo de nuestra función. Nuestra función está definida con estos valores entre paréntesis. Bueno, esta operación, ¿no? Como había mencionado, vamos a fijar el valor de a y b porque no va a cambiar en ninguna de las filas. Vamos a multiplicar a por x menos 1, donde x menos 1 es la semilla de nuestra anterior fila, es decir, 220. A por 220 más b. ¿Listo? Tenemos la función. Vamos a calcular el residuo para tener nuestra semilla. El residuo entre c sub 12, que en este caso es la función de nuestra fila, y como segundo término o número divisor, el módulo que tenemos del ejercicio. Y por último vamos a realizar el cálculo de u sub i o r sub n, que es el número aleatorio. Nuestro número aleatorio va a ser solamente los primeros 4 decimales que tengamos, obviamente en tanto por uno, y vamos a omitir a nuestro número entero que esté por delante, si es que existe uno. Por lo tanto, realizamos la división entre la función y el módulo, es decir, entre x sub i y el módulo, y le restamos su entero si es que existiera. Y nos va a dar solamente los decimales correspondientes. Arrastramos hasta abajo y ya tenemos nuestros 10 números aleatorios, que son estos que están entre rojo. ¿Listo? Ahora, originalmente cuando calculamos los números pseudo aleatorios, como les decía, nos va a dar en tanto por uno, es lo que a nosotros nos interesa. Sin embargo, algunos ejercicios, por su naturaleza, nos pueden pedir que los números sean enteros. ¿Listo? Para lo cual pueden estar en miles o en millones, eso ya depende de la magnitud, o bueno, de lo que se le pida en el ejercicio. Nosotros podemos realizar ello con una simple multiplicación. Si queremos números, por ejemplo, solamente de una cifra, podemos hacer una multiplicación por 10 y omitir sus decimales. Si queremos con dos cifras, lo multiplicamos por 100 y ya tenemos los aleatorios con dos cifras. Si queremos con tres cifras, lo multiplicamos por 1000. Si queremos con más cifras, vamos a ir aumentando sucesivamente, ¿listo? Es decir, que esto es muy manipulable y podemos adaptarlo según los requerimientos que tengamos en el ejercicio, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ir con el segundo método, que es nuestro método congruencial multiplicativo. Nos pide de igual manera generar 10 observaciones de números pseudo aleatorios con una semilla de 7, un multiplicador de 6, un incremento de 0 y un módulo de 234. Ahora, incremento es b y es 0. En realidad el ejercicio no nos tendría que dar este valor, porque para el método congruencial multiplicativo no vamos a utilizar a b, como hemos hecho acá. Vámonos entonces al segundo método. Vamos a copiar esto también. Ya. Entonces, hemos copiado acá todos los datos. Tenemos una semilla, un multiplicador, un incremento y un módulo. Como les mencionaba, el incremento no nos interesa. Lo vamos a omitir, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo ahí y lo vamos a borrar posteriormente. Seguramente hay que arreglar algo acá. Bueno, en nuestra primera fila identificamos a la semilla x sub 0, que ya es un dato del ejercicio, que en este caso es 7. ¿Listo? Para nuestra segunda, o bueno, nuestra primera fila, o nuestra primera generación de número pseudo aleatorio, calculamos la función.
que es todo lo que está entre paréntesis. Pareciera que vamos a realizar el mismo procedimiento, sin embargo, en vez de calcular a por x sub n menos 1 más b, lo único que hacemos es calcular a por x sub n menos 1, es decir, borramos todo esto. No necesitamos a b. ¿Listo? Para x sub n vamos a realizar lo mismo que habíamos hecho en el método congruencia lineal. El residuo entre el número que hemos obtenido como producto de la operación de la función y fijando el módulo que ya tenemos para el ejercicio. Y por último, la división entre d sub 11, que en este caso es el... Bueno, esto está mal, en realidad sería la función, ¿no? Entre la función y el módulo restando su entero, ya les expliqué por qué. ¿Listo? Sin embargo, la diferencia que hay acá es que en vez de tener el número aleatorio en la operación x sub i sobre m, va a ser entre x sub i dividido a m menos 1. ¿Listo? Así que aquí vamos a aumentarle. Le restamos un menos 1 y lo mismo hacemos acá. Perdón, mi teclado está en español y configurado en inglés. Ahora sí. ¿Listo? Le restamos un 1 al divisor. Y listo. Realizamos el mismo procedimiento en los demás pasos y ese es el método congruencial multiplicativo. Es decir, vamos a definir nuevamente acá. Nuestra función va a ser a por x sub n menos 1, ¿verdad? Y r sub n va a ser igual a x sub i dividido entre m menos 1. Y listo. Se modifican estas dos fórmulas, ¿ok? Por lo tanto, no las vamos a necesitar más. Y las estamos definiendo acá. Vamos a realizar el mismo procedimiento ahora. Vamos a fijar a y la vamos a multiplicar por n-1, que es la semilla que se ha generado en la anterior fila. Y listo. X sub n es el mismo, el residuo entre la función y nuestro módulo. Y posterior a ello, vamos a calcular lo que es el número aleatorio, que sería la división entre x sub i, o nuestra función, mejor dicho, dividido entre m, que es nuestro módulo fijado, menos 1, pa. Vamos a copiar todo esto, porque ahora le vamos a restar su entero, ¿verdad? Menos el entero de todo esto. Y listo. Entonces vamos a proceder a copiar y vamos a obtener los números pseudo aleatorios correspondientes. ¿Ok? Ese sería nuestro método congruencial multiplicativo. Y al igual que el anterior, podemos modificar estos números aleatorios y aumentarle las escalas, ¿no? Las cifras que queramos obtener según el requerimiento de nuestro ejercicio. ¿Ok? Espero que se haya comprendido. Sí, como han podido ver, no es nada difícil. Es muy parecido al primer método que hemos aprendido. Y listo. Vámonos con el último. El último es el método de los cuadrados medios. Vámonos al ejercicio. Método de los cuadrados medios. Generar 5 observaciones de números pseudo aleatorios con la semilla x sub 0 igual a 34,79. En este caso, en este método, solo vamos a obtener un dato, con el cual ya vamos a poder generar las observaciones que nosotros podamos o necesitemos, mejor dicho. Tenemos la siguiente semilla. N va a representar la cantidad de números aleatorios que queremos generar, en este caso son 5. Vamos a obtener 5, siempre tomando en cuenta el 0, porque nuestra semilla es de el intento número 0. ¿Listo? Obviamente va a ser este valor. Y ya. Vámonos a la primera operación. Vamos a obtener el cuadrado de la semilla que tenemos de la anterior fila. El cuadrado. Ahora, acá tenemos 12, 10, 34, 41, ¿verdad? Como resultado. Lo que nos interesa son los 4 dígitos que están en el medio, es decir, 10, 40, perdón, 34.
El resto no nos interesa. Por lo tanto, vamos a hacer la siguiente operación. En realidad, manualmente lo haríamos, ¿no? 0,1034. Y ya está nuestro número aleatorio. Pero nosotros no vamos a realizar esto para cada uno en el examen. Como han visto, lo que siempre es escaso es el tiempo. Por lo tanto, vamos a ver la manera de optimizar nuestro tiempo en el examen. Yo he buscado y he encontrado esta fórmula que es la de extraer. Y vamos a ver cómo se realiza, ¿ok? Ustedes escriben la fórmula extraer, extrae. El texto. Vamos a extraer números o letras, en este caso números de esta celda, ¿verdad? Punto y coma. La posición inicial, es decir, desde dónde. Vemos que nuestra posición 1 es el número 1, posición 2 el número 2 y posición 3 el número 1 nuevamente. Queremos los primeros, o bueno, los 4 números que están en medio, por lo tanto vamos a tener nuestra posición inicial como la posición tercera en este número, 3. Punto y coma. El número de caracteres que queremos extraer de acá a partir de la posición 3. Queremos los 4 números a partir de la posición 3. Por lo tanto, colocamos 4 caracteres que se van a extraer. Enter. Y tenemos de manera automática extraídos ya los primeros 4 números. Pero nuestros números aleatorios no deberían estar generados de esta manera, ¿verdad? Deberían estar en un tanto por uno. Por lo tanto, los vamos a dividir entre 10.000 y vamos a obtener un tanto por uno, 0,1034. ¿Vieron? De manera automática. Y listo, ya tenemos nuestro primer número aleatorio para, bueno, para nuestra generación, ¿no? Segundo, nos vamos ahora a lo que es la generación de nuestra nueva semilla. La semilla que vamos a utilizar ahora es relacionada al número aleatorio que hemos tenido anteriormente, que es 0,1034. En realidad nos interesaría tener el 1034 al cuadrado, ¿verdad? Que si se dan cuenta es el mismo. Entonces, aquí hemos realizado una multiplicación por 10.000, perdón, porque lo hemos dividido entre 10.000 este número. Lo volvemos al original y lo llevamos al cuadrado. Ahora también es posible realizar lo que estábamos viendo anteriormente con la fórmula de extraer. Extrae, perdón. El texto va a ser el anterior, la posición 3 y vamos a extraer 4 números. Y listo. Todo esto va a estar elevado al cuadrado y va a ser nuestro nuevo número semilla en la fila número 3. Vamos a realizar el mismo procedimiento ahora. Vamos a extraer los 4 dígitos que se encuentran en el medio. En este caso no es un número par, pero vamos a empezar del tercero, como siempre. ¿Listo? De este texto vamos a extraer desde la posición número 3 los 4 primeros elementos que se encuentren en la posición indicada. Pero lo queremos en un tanto por uno, por lo tanto lo vamos a dividir entre 10.000. Y listo. Ese es el procedimiento, meramente sencillo, ¿no? Es el método de los cuadrados medios. Bueno, muchachos, esa sería la guía de hoy. La práctica que tienen ustedes ahora es generar, con tal que ustedes hagan una sola vez cada una de estas planillas. Bueno, una planilla por cada método, o en una planilla los 3 métodos si quieren, ya van a tener lo necesario para una parte del examen en realidad y para acabar su práctica. Ustedes espero que estén siguiendo la clase con el Excel para que ustedes puedan programarlo y ya van a tener su práctica. Listo, la práctica la pueden presentar en Excel y van a tener desde ahora el plazo de 2 semanas para presentar esta práctica. Sin embargo, es muy importante que la revisen porque lo que vayan a avanzar con el ingeniero ya va a suponerse que saben ustedes la generación de números aleatorios, ¿no? Por eso también estoy haciendo esta clase recuperatoria, porque legalmente no deberíamos pasar clases esta semana, porque ayer jueves era, bueno, había un asueto, ¿no? Pero nosotros no podemos perder el ritmo, así que espero que les vaya bien en sus prácticas, muchachos. Si tienen alguna consulta, no duden en escribirme
Yo voy a estar atento a todo lo que me vayan a decir. Y bueno, la clase de media hora sería eso por hoy. Muchas gracias a todos.